Mm. Hola, ¿qué tal, profesor Leonel? Y les saluda el alumno Marco Antonio Urco de la carrera de Aviónica Mecánica Aeronáutica sobre el curso de hélices. Bueno, como último taller de todo el curso de hélices, tenemos como tema de taller que es los balances y la inspección del hielo. Aquí damos las recomendaciones del caso donde tenemos que nosotros contar con nuestros overoles, también reconocer cuáles serían nuestros en caso de posible riesgo de terremoto, temblores, incendios, a dónde debemos acudir y qué medidas debemos tomar, también es importante. Al igual que contar con nuestro casco, nuestros guantes, ya que trabajaremos con grasa, y también se nos pide mascarilla, lo cual al trabajar con ese líquido, ese tipo de aerogel es muy contaminante, lo cual nosotros debemos estar bien protegidos para que no nos afectara. Nuestro overol para que por si es que se nos cae en algún lado del cuerpo, contar con nuestro overol para que impida eso. Y nuestras botas con punta de acero para evitar cualquier daño hacia nuestros pies. Aquí tal se muestra el ATS del curso de hoy, el ATS 8, donde nos indican cuáles son las medidas de seguridad que debemos de tener antes de este taller. La introducción en la cual hablaremos también del run out, el cual es el proceso de nosotros verificar que el slip ring de este sistema anti-ice, porque el slip pertenece, no, el slip pertenece al D-ice, al después, al que usa el botín, ese pertenece al slip, el D-ice. Donde veremos, con la ayuda del Dial Indicator, con el reloj comparador, veremos cómo es que realizaremos este cálculo, los objetivos, los equipos y materiales que vamos a necesitar. Y aquí en conocimientos premios veremos los tipos de balances que se puede originar, que cuáles son los dinámicos, los, los dinámicos, los estáticos, en la cual los dinámicos, tal como se muestra en esa imagen, usamos los que vienen a ser los fototacómetros. ¿Y qué hacen eso? Son sensores que van ubicados en el motor y al momento de encenderse, porque en el dinámico sí o sí el motor debe estar en funcionamiento para que ahí el sensor verifique dónde es que se encuentra la falla. Porque si se saca la hélice, ¿cómo haremos para realizar esta medida? Es por eso que en el dinámico sí o sí se realiza esa medición, este cálculo con el C-sensor cuando la hélice está operativa. Como primera actividad, se nos manda buscar en el manual de Hartzell, en el cual tenemos que realizar cuáles son los pasos para realizar el chequeo, el run out, donde se nos dice que debemos verificar el reloj comparador, que esté en las condiciones correctas y que esté calibrado. Si bien es cierto, el del taller es nuevo, es nuevo el comparador, pero no está calibrado. Eso es lo que faltaría realizarse. También nos manda a realizar la inspección del slip ring, el, el disco que está en la parte de abajo. Teníamos que inspeccionarla para ver si es que tiene daño, fracturas, etcétera. También las herramientas que vamos a usar y tenemos que fijar el reloj comparador, tenemos que fijarlo que, que la punta, el tip del reloj debería chocar con una de las líneas del slip ring. De ahí fijarlo, ajustarlo y realizar nuestras mediciones que deberíamos hacer. Como segundo paso nos dice mencionar cuáles son los límites del run out en el slip ring. Bueno, en esto es dependiendo, ya que nos dice en el manual, tal como se nos dice en el manual de la página 143, nos indica que depende de qué motor usa este sistema. Y bueno, para motores a turbina, para motores a pistón, es mucha la diferencia, lo cual nosotros trabajaremos con, si bien es cierto, la hélice HC B3TN, en la cual estos tipos de hélices usan los motores a turbina. Y en los motores a turbina nos dice que el límite es de 8 milésimas de pulgada. Por lo tanto, deberíamos trabajar con ese límite que se nos indica en el manual.
Luego de eso, tenemos que instalar el Gel Indicator para luego realizar un cuadro en el cual veremos si es que comparar con el del manual del fabricante, tal como se muestra en la guía, está este manual donde debemos ubicarlos de acuerdo a lo que nosotros hemos medido y de acuerdo a lo que nos dice el manual, donde se va que los límites están en lo correcto, pero aquí me dice, ¿qué pasaría si los resultados no son buenos? ¿Eso qué quiere decir? Que exceden del límite. Si es que excede el límite, nosotros tenemos que, en lo personal, y tal como se nos indica, tenemos que revisar que si es que esta fue el rango, qué medidas que debemos de realizar en el TIR. Y esto en el manual 180, página 544, nos indica todos los procesos que debemos hacer. El primero nos dice retirar el conjunto del ring para limpiarlo y eliminar si es que queda algún residuo. Después de eso, nosotros volver a instalarlo. Si es que sigue con la misma falla, tenemos que revisar, verificar la planitud, que el plato no se haya doblado y varias cosas. Y por último, si es que descartamos de lo más sencillo, de lo más económico, lo más caro, aún así sigue fallando, como último paso que es cambiar el lip ring, cambiarlo a uno nuevo, para así evitar todo esto. En la actividad 2 se nos manda a ubicar los pesos de balance estático y dinámico de la hélice HCB3TN, en la cual en el estático se muestra ahí las contrapesas que tiene. Si bien es cierto tenía uno solamente, y eso qué quiere decir que el momento de realizar el balance, capaz simplemente necesitaba a un lado este, esta contrapesa. Y bueno, ¿a base de qué? Para evitar las vibraciones que se puede ejercer en los motores, ya que es muy dañino tener eso. Las vibraciones en pleno vuelo malogran el motor y la hélice. Y es por eso es muy esencial que nosotros tengamos las contrapesas y realizar esos procesos de balances, ya sea horizontal, de forma vertical. Y cómo se realiza esto? Bueno, las palas colocarla en forma vertical. Y si es que se mueve para un lado, nosotros debemos controlar una contrapesa acá para que contrarreste y vuelva a su lugar. Y si es que se va un poquito más, colocarle un poquito, quitarle un poco, o ya sea cierto, colocarle pequeñas guachas a los tornillos. Un claro ejemplo que se nos hizo en el taller es que lo que usted hacía como cuando está trabajando, nos dijo que si es que se va por un lado, colocaba un conjunto de masa hasta que esto se equilibre en 90. ¿Y eso qué quiere decir? Que al momento de quitar la masa, se la pesa. Y en el momento de pesarla nos da un valor, una unidad. Y eso nosotros debemos calcular que primero que calcular el peso de los tornillos que vamos a usar, ahí se le resta un peso. También las guaches que vamos a usar, se le resta otro peso y así vamos equilibrando pesos para finalmente tener una contrapesa y así la hélice se estabilice de forma unánime. Esos son los pasos, los tips que se nos dio. En lo dinámico, si bien es cierto, los sensores fototacómetros son los cuales son los encargados es el encargado de realizar todo este trabajo, ya que nos mandan a través de vibraciones dónde y en qué lugar está ubicada esa falla. Por ejemplo, un claro ejemplo que se nos hizo en el taller, por ejemplo, 90-22, tal como se nos dijo, sí, 90-22, en la cual, por ejemplo, 90, el avión, por ejemplo, está atrás, 90 vendría a ser de aquí para acá. No, no se nos dijo a 45-22, ya recuerdo. En la cual, por ejemplo, que 45 está en la mitad, pero como es dinámico, está hacia atrás, ya que dinámico es lo que viene a ser las partes de atrás del motor. Y es así como nosotros tenemos que calcular y contrarrestar ciertas contrapesas. Y un claro ejemplo también se nos hizo en qué pasaba si no teníamos esto, ya que algunos tiempos no existía esto. Y bueno, lo que usted nos dijo era que a veces quitaba un poco, colocaba así, y si hay vibración, usted preguntaba, ¿sigue habiendo vibración? Pues no, un poco menos. O sea, contrarrestaba un poco más y así poco a poco se realizaba ese juego para ver hasta equilibrar toda la S, hasta que todo esté unánime, en balance.
Y es así como realizamos el proceso del balance dinámico y estático de la hélice del Piper. Como tercera actividad, nos manda que realizar cuáles son los lubricantes, los, los lubricantes aprobados por Hansel, en la cual nos manda el aerosol 6, 5, 7, 22, según el manual 146, en la página 6.9. Y para eso nosotros trabajaremos con el aerosol punto 6, pero el avión, el Piper, trabaja con el aerosol punto 5. Eso es muy importante tener en cuenta. Como segunda actividad se nos manda a realizar, a ver un video en el cual nos manda un proceso de cómo realizar este tema de lubricación hacia el hélice, donde como primer lugar teníamos que colocar los fitting, no, los fitting caps, esas rojitas, teníamos que sacarlas para luego quitar esa llave, ese tornillo que se encontraba ahí, mediante un dado, que en la cual era de 8 milímetros, ya que su calculé con el vernier y nos daba un valor de 5,36, y en la cual es un valor, no, 5,16, lo cual es dividido nos da 8 milímetros aproximadamente. Y eso nos dio con quitarlo con el dado y así nosotros poder realizar este proceso de lubricación, donde con un alambre teníamos que quitar toda la suciedad para luego usar la pistola de grasa hacia, hacia ese lado y botaba todo hacia el otro lado y ahí botaba toda la grasa, primero la grasa sucia, para luego quitar la grasa limpia y ahí nosotros tapábamos de nuevo y así como se realizaba este proceso de lubricación de la aeronave del Piper. Como última actividad, se nos mandó a realizar un trabajo muy importante, ya sea que nos favorezca a nosotros y a otros estudiantes, próximos estudiantes, en el cual tenemos que realizar el mantenimiento de las palas de Antonov, donde, si bien es cierto, no es parte de, pero nosotros, tanto usted como nosotros, realizamos este trabajo, ya sea como de forma empática para también que otros estudiantes tengan la oportunidad de contar con estas palas y realizar un proceso, ya que tal como se nos dijo, no es lo mismo realizar, por ejemplo, el proceso del blading en un lugar donde no sea una pala, porque en una pala es más eficiente, mucho más importante, ya que nosotros trabajaremos con este tipo de cosas. Y es muy importante tenerlo en mantenimiento para que ya sea nosotros o otros estudiantes tengan la visibilidad y puedan entender aún más viendo físicamente esta herramienta como una pala. Y así como hacemos el proceso de mantenimiento, primero toda la parte de corrosión se la quitaba con limas, con lijas gruesas, para luego nosotros rociarle, rociarle el, el aerosol para luego, por último, con la ayuda de todos mis compañeros, envolverlo y así nosotros guardarlo para hasta el próximo año. Algunos sigan realizando este mismo proceso para que se mantuviera en óptimas condiciones. Y bueno, ese ha sido todo el taller número 8 del curso de hélices y muchas gracias por todo lo aprendido. Y bueno, eso ha sido todo del curso. Muchas gracias.